Los humanos tenemos más de 300.000 años de existir, siendo una especie relativamente joven. En este vídeo, veremos algunos de acontecimientos y épocas más importantes que se tienen registrados de la humanidad. Edad de los metales. La edad de los metales es la última etapa de la prehistoria, sucediendo al Neolítico. Se caracteriza por el descubrimiento y uso de los metales para fabricar herramientas, armas y objetos, marcando un enorme avance tecnológico y social en la humanidad. Características. El cambio más importante es el descubrimiento de la metalurgia, es decir, las técnicas para extraer, fundir y moldear metales. Los asentamientos crecieron y se hicieron más complejos. Los pequeños poblados neolíticos se transformaron en ciudades que a menudo requerían sistemas de defensa. Edad antigua. Generalmente se sitúa alrededor del 3000 a.C., con el nacimiento de la escritura, en Mesopotamia y Egipto. Este invento permitió registrar leyes, costumbres, historias y transacciones, marcando el fin de la prehistoria. Y termina en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, un evento que tradicionalmente se usa como la frontera para el inicio de la Edad Media. Características. Inicio de civilizaciones fluviales. Las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, se asentaron en grandes valles fluviales, Nilo, Tigris y Éufrates, porque sus tierras fértiles permitían excedentes agrícolas, sosteniendo grandes poblaciones. Sociedad jerarquizada. Las sociedades eran muy rígidas y desiguales. La estructura social se dividía claramente entre una élite privilegiada, sacerdotes y nobleza, hombres libres, comerciantes, artesanos, campesinos, y los esclavos. Legado cultural. Las civilizaciones clásicas, especialmente Grecia y Roma, sentaron las bases de la filosofía, la política, la ciencia, el arte, el derecho y el idioma de la cultura occidental. Edad Media. Edad Media, o medievo, es el periodo histórico de la civilización occidental que se extiende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo hasta, convencionalmente, el descubrimiento de América en 1492, o la caída de Constantinopla en 1453. Abarcando cerca de 1000 años, se divide en Alta Edad Media, siglo sube al décimo marcada por la ruralización, las invasiones bárbaras y el surgimiento del feudalismo. Baja Edad Media, siglos XI al XV caracterizada por la recuperación demográfica y comercial, el resurgimiento de las ciudades y el desarrollo de las monarquías. Características. Predominio de la Iglesia Católica. Poder central. Tras la caída de Roma, la Iglesia Católica se consolidó como la única institución fuerte y centralizada en Europa Occidental. Poder descentralizado. El poder político estaba fragmentado. Los reyes tenían una autoridad débil, el poder real se ejercía de forma casi autónoma en cada feudo por la nobleza. Guerras y cruzadas. Fue una época de conflictos constantes, tanto internos entre señores feudales, como externos contra otros pueblos, por ejemplo, las cruzadas contra el Islam para recuperar Tierra Santa. Renacimiento. Inicio, se sitúa a partir del siglo XIV en ciudades italianas. Apogeo, Cinquecento alcanza su máxima expresión en el siglo XVI con artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Características. Cambio de mentalidad. Se abandona la visión teocéntrica, Dios como centro del universo, de la Edad Media y se adopta el antropocentrismo, el hombre como centro de la creación y medida de todas las cosas. Valoración humana. El humanismo fue el movimiento intelectual que acompañó al Renacimiento. Se enfocó en el estudio de las humanidades, literatura, filosofía, historia, retórica, y en ensalzar la capacidad y el potencial del ser humano. Retorno a la antigüedad clásica. Inspiración. Hay un profundo resurgimiento del interés por la cultura grecorromana, antigüedad clásica, la cual se consideraba el ideal de perfección estética y filosófica. Arte y arquitectura. Los artistas buscan la armonía, el equilibrio y la proporción matemática en sus obras, imitando las formas clásicas, columnas, arcos de medio punto y frontones. La peste negra, siglo XIV. La peste negra, o peste bubónica, fue la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad que azotó Europa, Asia y África del Norte a mediados del siglo XIV, aproximadamente entre 1347 y 1351. Origen y características. Agente causal. La bacteria Yersinia pestis, transmitida principalmente por las pulgas que viajaban en las ratas. Propagación, se extendió desde Asia Central, Mongolia, a través de las rutas comerciales, como la ruta de la seda, hasta los puertos europeos, Génova, Venecia. El hacinamiento en las ciudades medievales facilitó su dispersión. Mortalidad,
se estima que mató a entre el 30% y el 60% de la población europea, cerca de 30 millones de personas, tardando 2 siglos en recuperarse la población. La Inquisición fue una institución judicial de la Iglesia Católica, establecida para combatir la herejía y mantener la ortodoxia de la fe. Delito de fe, su jurisdicción se limitaba a delitos contra la fe católica, herejía, brujería, blasfemia. No juzgaba crímenes civiles comunes. Los acusados no conocían los cargos ni a los acusadores, y a menudo se les negaba el derecho a una defensa adecuada. Se autorizaba el uso de la tortura para obtener confesiones, aunque de manera formalmente más regulada que en otros tribunales seculares de la época. Edad de los descubrimientos. La edad de los descubrimientos se refiere al periodo histórico, principalmente entre los siglos XV y XVI, en el que las potencias europeas, lideradas por Portugal y España, exploraron, cartografiaron y conquistaron la mayor parte del planeta, especialmente África, Asia y el continente americano. Hitos clave. 1453, caída de Constantinopla ante los turcos otomanos. Este evento obligó a Europa a buscar nuevas rutas comerciales hacia Oriente. 1492, llegada de Cristóbal Colón a América, que abre un nuevo mundo a la exploración y conquista europea. Características. Nuevas naves, desarrollo de la carabela y la nao, barcos más ligeros y resistentes para viajes transoceánicos largos. Instrumentos, perfeccionamiento de la brújula, el astrolabio, para determinar la posición mediante los astros y la cartografía. Conocimiento del mundo, la exploración llevó a un conocimiento geográfico casi total del planeta, confirmando la esfericidad de la Tierra y expandiendo dramáticamente el horizonte mental europeo. Edad moderna. La época moderna se define por el surgimiento de nuevas mentalidades e instituciones que contrastan con el antiguo régimen medieval. Características. La Ilustración, en el siglo XVIII, este movimiento filosófico exalta la razón y la ciencia como medios para el progreso de la humanidad, cuestionando la monarquía absoluta y los privilegios del clero y la nobleza. Invención de la imprenta, mediados del siglo XV, este invento fue fundamental, ya que permitió la difusión masiva de ideas, libros y conocimientos, acelerando la reforma y la revolución científica. Reforma protestante, en el siglo XVI, el movimiento liderado por Martín Lutero rompe la unidad religiosa de Europa al desafiar la autoridad del Papa y de la Iglesia Católica. Esto generó conflictos y el surgimiento de nuevas ramas del cristianismo, luteranismo, calvinismo, etc. La Edad Moderna culminó cuando la burguesía y las ideas ilustradas desafiaron el antiguo régimen, monarquía absoluta y sociedad estamental, dando paso a las revoluciones liberales del siglo XIX y a la Edad contemporánea. Ilustración. La Ilustración, también conocida como el siglo de las luces, fue un movimiento intelectual, cultural y filosófico que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Su premisa central fue el uso de la razón para combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, buscando guiar a la humanidad hacia el progreso y la libertad. Razón, racionalismo es el principio supremo. Se consideraba la única vía segura para alcanzar la verdad, el conocimiento y la libertad. Se rechaza la tradición, la superstición y todo aquello que no pueda ser justificado lógicamente. Revolución industrial. La revolución industrial fue un proceso de transformación tecnológica, económica y social que comenzó en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y se extendió hasta mediados del siglo XIX. Marcó el paso de una economía agraria y artesanal a una industrializada y mecanizada. Característica. Se centró principalmente en Gran Bretaña e introdujo nuevas tecnologías y fuentes de energía. Llave factores clave en Gran Bretaña. 1. Máquina de vapor. El invento de James Watt, 1769, se convirtió en la principal fuerza motriz, utilizando carbón mineral como combustible. Se aplicó a la industria y al transporte. 2. Industria textil, fue el sector líder. La mecanización del hilado y el tejido, impulsada por inventos como la lanzadera volante y el telar mecánico, permitió la producción masiva de algodón a bajo costo.